Buenas tardes a todos los estudiantes del CURE. Un placer poder compartir con ustedes esta instancia que nos permite el Departamento de Enfermería Comunitaria a través del trabajo conjunto con las profesoras Alicia Guerra y Rosemary Carrillo y Susana como anfitriona. Yo en el día de hoy quiero trabajar un poquito con respecto a algunos aspectos que están directamente vinculados a los desafíos que tiene la educación comunitaria, la pedagogía social en el campo de la salud pública. Nosotros, de alguna manera, venimos tratando de compartir con los estudiantes que hay cambios. Y hoy, ¿qué entendemos por educar? En ese plano, tradicionalmente se ha entendido que la educación ha sido contemplada como una instancia de entregar mensajes. Realmente buscando de una manera que supuestamente parecía bastante sencilla, la de entregar un mensaje para que la gente aprenda, cambie de actitud, incluso que cambie de comportamiento. Esta forma de encarar, que yo la llamo la educación de ayer, porque de alguna manera era un poco ingenua, los mensajes estaban cargados de contenidos que estaban centrados en la enfermedad, en la patología de alguna manera, y que muchas veces se trataba de alertar casi como si estuviéramos asustando a las personas para que no cayeran en ello. Y se ha hecho como un uso, yo diría que excesivo, de casi una sola metodología, que ha sido la charla, donde aparece ahí el profesional, el experto, el que sabe, y que ilustra, ilumina a aquellos que no saben y que tienen que aprender. Hoy por hoy, estos conceptos están cambiando dentro del enfoque pedagógico. Lo que buscamos es no llenar cabezas, sino de alguna manera encender a las personas con nuestro aporte, con nuestra contribución, con nuestro apoyo y con los apoyos de los que rodean a esa persona. Por eso de ahí que el aprendizaje grupal tiene la gran riqueza del trabajo y la interacción entre los pares, que educan tanto como a veces, o más a veces, que los mismos docentes que procuramos producir un cambio. Pero el cambio es interior, es personal, no es individual. Está muy condicionado por el contexto, por la realidad local y por las interacciones y la historia que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, no es llenar cabezas desde nuestra perspectiva, sino que es poder ayudar, contribuir a iluminar a esas personas, a encender una llama, como dice este afiche, que nos permita de alguna manera que las personas se iluminen por sí solas con el apoyo y el influjo que reciben del medio en el cual viven. Ha habido también un enfoque muy de que la educación tiene que ser igualitaria para todos, y eso, visto desde un análisis un poco más moderno, se critica un poco, porque el tratar a todos iguales a los desiguales se considera que es una gran desigualdad. En realidad, el enfoque de la pedagogía social hoy implica que más que la igualdad, tenemos que trabajar con un enfoque o criterio de equidad. Es decir, no a todos por igual, sino de alguna manera también en lo pedagógico debe de recurrirse a dar mayores posibilidades y apoyos a aquellos que más precisan y a aquellos que tienen otras posibilidades económicas, culturales, sociales, podamos restarles un poco de tiempo y de recursos a ellos, porque tiene que ver con un enfoque de equidad, a cada uno según sus necesidades. Ese enfoque de la pedagogía social hoy se centra mucho en la participación. Yo diría que la clave del proceso educativo está en la participación de los que supuestamente consideramos educandos, aunque somos todos educadores en un mismo plano, aunque ese plano a veces esté diferenciado. Yo aprendo con la gente con la cual trabajo y ellos quizás aprendan algo de mí. Entonces, de alguna manera, la participación está muy vinculada a la reflexión crítica,
a ese proceso interior único, personal y muy rico que tenemos los seres humanos, es la clave del aprendizaje. En general, se mantiene un concepto tradicional de planificación, donde primero que nada tenemos que diagnosticar. No podemos hacer una planificación en una oficina, en mi casa, y salir a hacerla si antes no he caminado un poco, si no he conocido, si no he tratado de aproximarme a la realidad del grupo, ya sea un grupo de alumnos, de estudiantes, ya sea un grupo comunitario, ya sea un grupo de usuarios de un servicio, ya sea población general. Yo, primero que nada, siempre digo, tenemos que caminar con los ojos bien abiertos, mirar, oír, escuchar las distintas versiones, conocer los problemas, para después recién planificar qué cosa, la intervención educativa. Llevarla a cabo, evaluarla y muchas veces volver a replanificar, porque no abordamos la totalidad de situaciones que se nos están reclamando, y es necesario muchas veces que este proceso educativo no se acaba en una sola instancia. Cuando estamos destinados a trabajar un tiempo en un lugar, es un proceso continuo, permanente, que implica diagnóstico, intervención, evaluación, diagnóstico nuevamente, intervención, evaluación. Algunas peculiaridades del diagnóstico educativo, ¿verdad? Porque cuando hacemos un diagnóstico muy general, y a veces no aparece dentro de ese diagnóstico general un diagnóstico específico educativo. El enfoque tradicional partía de una teoría. A esta gente debe necesitar tal cosa, y a partir de ahí se les decía qué era lo que tenían que hacer para modificar su situación. Hoy por hoy, ese concepto entre la teoría que trae el técnico y la praxis que busca que transforme el grupo de la comunidad, es una interacción que tiene que darse de doble flujo. Yo no puedo solo, desde mi perspectiva, inducir al cambio que esta gente precisa si esta gente no participa conmigo en el análisis de situación y en un proponer diferentes posibilidades de trabajo conjunto. ¿Y qué es lo que desde el punto de vista pedagógico hoy por hoy la pedagogía social recomienda? Bueno, que hay que poder diagnosticar conocimientos, creencias, actitudes, destrezas y habilidades y prácticas de la vida cotidiana del grupo con el cual estamos trabajando. Lo tradicional es solamente detectar conocimientos, qué información tiene y nada más. La educación para la salud hoy y el enfoque de la promoción de la salud aplicado a la pedagogía en el área social requiere básicamente de tener una visión mucho más amplia que solamente los conocimientos. ¿Cuánto influyen las creencias? ¿Qué actitud tiene esta gente para trabajar? ¿Qué experiencia ha tenido previas? ¿Cómo han sido esas instancias? Para esto se requiere el desarrollo de alguna destreza, de alguna habilidad para este cambio que queremos proponer. ¿Qué prácticas realiza y cómo podemos inducir y apoyar para que la nueva práctica sea tomada como una posibilidad real y cierta de un cambio de situación? De situación en el contexto o de situación personal. Tengamos en cuenta que en general ha habido una clasificación que ya es bastante de hace tiempo, tiene cierta data, donde existen como 3 grandes modelos pedagógicos. Uno ha sido el totalmente tradicional, que es la transmisión de conocimientos. Yo ilustro al otro para que el otro se ilumine y transforme su calidad de vida. Un enfoque que tuvo que ver mucho con el desarrollo de la pedagogía práctica, que estaba muy vinculada a los modelos productivos. Tiene que ver con los efectos, promover que la gente haga determinadas cosas de alguna manera. Y el enfoque que nosotros adoptamos personalmente y grupalmente a nivel en general de nuestra facultad, que es basarnos en el enfoque de Paulo Freire, que parte del diálogo y de la problematización de la situación, que no quiere decir hacerla más compleja, sino que ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata esta problematización. Para ello, algunos pedagogos han sistematizado
algunas estrategias pedagógicas que son las que nos han dado resultados y que son las que queremos compartir con ustedes. Por un lado, tenemos poco tiempo. Yo generalmente con un grupo, después de conocerlo, de saber quiénes somos, qué problemas tenemos, yo planteo, oyendo mucho a ese grupo comunitario, planteo un ejercicio de codificación, decodificación. ¿Y qué es esto? No es nada muy complejo. El título parece ostentoso. Un ejercicio de codificación son buscar excusas para poder dialogar sobre un tema. Entonces, Freire nos decía que de alguna manera nosotros tenemos que tener la oreja muy parada, poder escuchar a los grupos de la comunidad cuáles son aquellos temas que les preocupan. Él los llamaba los temas generativos. ¿Cuáles son aquellas preocupaciones? ¿Tienen problemas con la alimentación? ¿Tienen problemas de salud que no los han podido superar? ¿Hay problemas de vínculo, de interacción? En algunas comunidades faltan alimentos, no tenían asistencia, y podemos enumerar un montón de situaciones. Para eso, primero que hay que conversar con la comunidad, hay que caminar un poquito. Por allá, un viejo sociólogo decía que tenemos que embarrarnos, como ensuciarnos los zapatos, caminando, escuchando, conversando con la gente. Y luego una instancia para poder dialogar con ellos y poder actuar. Lo interesante de un grupo de teóricos que han trabajado a partir de la pedagogía de Freire es que ellos dicen que esos temas que preocupan tenemos que transformarlos en una codificación. ¿Y qué es una codificación? Es buscar una excusa para conversar sobre ese tema. No plantearnos nosotros si, bueno, queremos hablar de tal tema, sino que buscamos una excusa. Y entonces la codificación pasa a ser una situación existencial que no está resuelta, o sea que es un problema, y que lo planteamos porque nos dimos cuenta por nuestra sensibilidad que ese es el problema que esa comunidad tiene. Entonces, para ello nosotros buscamos distintas estrategias para codificar. Puede ser una imagen, puede ser una fotografía, puede ser un breve cuento, puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser un fragmento de una película, puede ser un sketch, puede ser una historieta, puede ser montones de cosas, un dibujo, algo que represente la situación que tiene como problema esa comunidad. Y juntos con ello, lo que hacemos es decodificar. Es el proceso por el cual tratamos de que ellos se sientan identificados con eso. Si ellos no se sienten identificados con esa codificación que yo hago, evidentemente yo no estoy con las antenas bien paradas, porque no he caminado lo suficiente, no he hablado con esta gente y no he logrado identificar cuáles son los problemas más angustiantes que tienen. Que a veces son problemas como alimentarnos mejor, y a veces son problemas mucho más serios y más graves, como puede ser la violencia de género, por dar un ejemplo. Entonces, la decodificación es el proceso por el cual analizamos el problema juntos con la comunidad, y que ellos reconocen que ese es un problema y que tienen que ver cómo lo podemos encarar, y nosotros como recursos humanos en salud estamos comprometidos éticamente para ayudarlos a solucionarlo. ¿Qué es una codificación? Ya dije, puede ser una imagen, y acá hay un ejemplo que hemos usado. Puede ser una grabación, un poema, un dibujo, una canción, etcétera, 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 lo que a ustedes se les ocurre. Sí, la codificación, como en este caso, lo trabajamos, esto es una simple foto que trabajamos con un grupo de madres en una escuela periférica, donde los maestros nos pidieron una intervención porque realmente estaban preocupados por la merienda escolar, que era una instancia donde los niños incorporaban alimentos inadecuados, muy altos en azúcares, y realmente hubo que hacer todo un trabajo a partir de eso con la escuela y con los maestros, donde trataron de que no hubieran vendedores en los alrededores de la escuela a la hora de la entrada y a la hora de la salida, y tratar de modificar la merienda que la escuela estaba ofreciendo para que fuera más atractiva y más saludable. Pero esto es como una recomendación para la manga, para nosotros, para los que vamos en ese momento a trabajar como educadores.
¿no? Se presenta una codificación y se plantea, sin hacer comentarios. Y se les pregunta qué vieron. Si es una imagen, preguntamos qué vieron. Si yo llevo grabado un diálogo, pregunto qué oyeron. Entonces, inmediatamente, ellos intervienen. Y les preguntamos si identifican cuál es el problema que está en esa codificación. Y luego, obviamente que tiene que ser algo claro, la propuesta de este trabajo para que identifiquen cuál es el problema. Y luego que lo comparen con la vida real. Si acá nos dicen que eso no existe en el contexto en el cual ellos están, pedimos disculpas y nos retiramos, porque nuestro sentido común ha fallado mucho. Sino que generalmente lo que vamos a plantear es algo que hemos conversado con alguien de ese grupo y que están viendo que es un problema comunitario. Y pasamos juntos con ellos. A mí me parece que esta es la parte más interesante de este ejercicio que algunos educadores lograron armar. El poder buscar las causas que producen ese tema, ese problema no deseado desde el punto de vista sanitario, y poder buscar estrategias para cambiarlo. Entonces, acá es muy rico este momento porque tenemos que reflexionar con el grupo que estamos trabajando qué es lo que produce este problema en la comunidad. ¿Dónde está la raíz de ese problema? ¿Y cómo podríamos nosotros enfrentarlo? En forma inmediata o a más mediano plazo, incluso vamos a encontrar problemas que no los vamos a poder enfrentar grupalmente y que vamos a tener que ver cómo los sobrellevamos de la mejor manera. Ese es un ejercicio de codificación. Es una estrategia que yo uso mucho y que muchos educadores usan. El segundo, si tenemos un poco más de tiempo, y ya estoy hablando como de un trabajo que lleva alrededor de 1 hora y media, 2 horas, tiene que ver que el tiempo importa para poder hacer un taller. Muchas veces oigo que dicen, sí, estuve haciendo un taller, y cuando yo pregunto qué hicieron, en realidad lo que han es hecho una exposición y han tratado de motivar a la gente para que la gente opine. Y eso es una charla, es una exposición de tipo tradicional. Un taller tiene que buscar, es un espacio que no es abierto. Un taller comienza, se programa a determinado momento y asisten los que están. Si la gente no puede ingresar, aunque parezca medio antipático posteriormente, porque no entiende la dinámica del taller. Y cada vez que llega alguien hay que empezar a explicar qué es lo que estamos haciendo y realmente el taller se diluye y no llega a su fin. Entonces, son 10 personas, 10 personas, busquemos un lugar tranquilo donde los demás no puedan acceder de alguna manera. Yo generalmente busco lugares al aire libre, tranquilos, donde no tengamos molestia, si el tiempo lo amerita, si lo permite. Entonces, en general el taller es un ámbito abierto para aquellos que participan, pero no abierto para los que vienen llegando, porque los que vienen llegando nos liquidan la realización del taller, no llega a buen puerto. Generalmente coloco algo, mucho de comunicación tiene que ver en ese taller, y generalmente coloco algo lúdico, alguna dinámica de interacción, de intercambio, de esparcimiento. Eso juega a favor en la construcción del taller. Mucha gente, después que termina el taller, dice, ay, hasta me divertí y pude jugar en el sentido de la palabra. Eso resulta un elemento bien colocado, lo lúdico en algún momento del taller, un elemento favorable. La comunicación es el elemento clave del taller. El intercambio, la interacción, el poder preguntar, el poder responder, el poder retrucar, el poder intervenir, ¿verdad? Y lo más interesante es que no tiene que ser algo muy aburrido, por lo tanto, se basa en elementos que tienen que ver con las vivencias de ellos, pero tenemos que incorporar algunas creatividades que yo las uno mucho a la utilización de metodologías participativas para el trabajo grupal. La ejecución del taller. Generalmente hay una introducción muy breve que la hace el coordinador, se explican los objetivos y cómo vamos a trabajar, y esto sí es importante. Frente al tema, se trata de recuperar la experiencia común. Este problema que viven como tal, ¿desde cuándo está? ¿Cómo lo viven? ¿Todos lo consideran que es un problema? Hay previsto por mí, por el coordinador de ese taller, o por ustedes, una instancia donde vamos a ampliar también conocimiento, y vamos a hacer una síntesis. Y lo importante es del taller que surge alguna idea de algo que vamos a tener que realizar juntos para transformar esa realidad. El taller es un espacio donde, imagínense el taller de carpintería, camión que descarga madera, entra a un
galpón, a una fábrica, y salen sillas y camas. Tiene que haber una producción de algo. Si no, no es un taller. Y bueno, y también formas de evaluación. Usamos para los talleres muchas técnicas de carácter participativo, de las cuales después les voy a explicar dónde podemos ir conociendo un poco más estas técnicas si es que ustedes ya no las manejan ni las conocen. Hay que combinarlas, eso se adquiere con la práctica, con la experiencia. Al principio nos cuesta, usamos una técnica, después para otro taller la modificamos un poco y la articulamos con alguna otra. Entonces, generalmente hay técnicas de presentación, que son juegos, refranes, la telaraña, el armando puzzle, para eliminar las tensiones del comienzo del taller, donde la gente no está acostumbrada, empiezan a conocerse un poco más. Es una instancia mínima, pero muy importante, donde no le preguntamos, ¿y usted quién es? Y doña María dice, bueno, yo soy doña María, estoy acá hace 50 años, tengo 15 hijos, la más grande se me murió, y empieza a hablar doña María y no la podemos cortar a doña María. Entonces, la clave de las técnicas de presentación, que son técnicas cruzadas, es decir, vamos a buscar algún mecanismo, por ejemplo, refranes, yo preparo refranes y los parto al medio, y le toca a doña María, dime con quién anda, y a don José, te diré quién eres. Entonces, varios refranes los mezclamos, se encuentran los que arman el plan, y les damos pocos minutos para que intercambien quiénes son. Entonces, doña María presenta a don José, y conoció poquito de él y puede contarnos a todos poquitas cosas, y don José cuenta quién es doña María, qué hace, dónde vive, si tiene hijos, qué le gusta hacer y punto. Entonces, la instancia de presentación en un taller no debería de llevar más de 20 minutos. Y estoy hablando que un taller al comienzo, que cuesta un poco aprender a manejarlo, como a todos nos ha pasado en la vida, no debería de tener más de 15 personas. 12, 15 personas es ideal para empezar a trabajar en talleres. Y para trabajar en talleres de más de 30 personas, les diría que habría que en realidad, si el grupo supera eso, hacer 2 talleres. Técnicas, pasamos luego de la presentación a explorar qué conocimientos, qué actitudes, qué saben de ese problema ellos. Entonces, hay algunas técnicas que permiten que las personas puedan manifestarse, hasta jugando de alguna manera, de una forma muy real, contar qué actitud tienen frente a ese problema. Entonces, el noticiero popular, un dominó de preguntas, algunas palabras que hemos elaborado con respecto al tema y que van sacando cada uno de una bolsa y la lee en voz alta y reacciona, son palabras que tienen que ver con el tema y que el coordinador ha preparado previamente. Si el taller dura una hora y una hora algo, después de un determinado tiempo ustedes se van a dar cuenta que baja el clima de participación. Entonces ahí es cuando nosotros vamos interviniendo y vamos colocando algunas técnicas de animación. Son pequeños juegos que deben durar 4 o 5 minutos y que los hace cambiar de lugar, que los hace cambiar de perspectiva y tienen que hacer algo, moverse, puede ser música, puede ser otra cosa. Ustedes van a encontrar que existen estos pequeños juegos, hay muchos, que hacen que tienen que durar 3-4 minutos, porque son elementos para animar el taller cuando vemos que el clima del taller disminuye. ¿Cuáles pueden ser las técnicas que nos ayuden a analizar el problema central del taller? Entonces hay algunas como el juego de roles, un sociodrama, una lluvia de ideas o una discusión grupal concreta. Cualquiera de ellas, y hay otras, nos pueden permitir analizar el problema que nos reunió. Y esto es fundamental, analizar y sobre todo analizar las causas de ese problema. ¿Qué impresión tienen? ¿Por dónde les parece a ellos que está la causa del problema? Porque en el taller vamos a tratar de identificar la causa del problema y en las etapas siguientes vamos juntos a tratar de enfrentar ese problema. La tercera estrategia que podemos usar en un taller y que nos ha dado muchas posibilidades es el juego. Yo participo mucho del juego comunitario, que no es el juego per se, es el juego como un instrumento para reflexionar, dialogar y encontrar algún punto en común de qué podemos hacer para modificar la problemática que nos atañe, que nos congrega. Entonces, el juego suele ser una herramienta excelente. Nos ha dado un excelente resultado.
ese juego de carácter participativo, que no solamente el niño juega, sino que también los adolescentes, también los adultos y también los adultos mayores. Particularmente les diría que muchos adultos y adultos mayores, sin darse cuenta, se meten de una manera increíble en la dinámica lúdica, porque comienzan a sentir como un placer que no han tenido, el de poder jugar con otros sin darse cuenta, analizando un tema de salud que les preocupa. Entonces, permite que sea esta instancia educativa placentera. Tratamos de estimular mucho la discusión, la reflexión compartida, compartir conocimientos, socializarlos, y procura buscar el juego también, al final, una motivación para poder hacer algo y transformar el problema que nos ocupa, para cambiar la realidad. Tuve la oportunidad ya hace unos cuantos años de participar en un curso en el CIDE, en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de Chile, donde había un grupo de trabajadores sociales y educadores comunitarios que hacían un taller que duraba 15 días en verano, y fue una maravilla. Yo realmente fue como ir a las costas del Pacífico y bañarme en sus aguas. Para mí fue más importante bañarme en un taller donde habían educadores de toda Latinoamérica y donde juntos estábamos aprendiendo nuevas formas de encarar el proceso educativo. Ellos, cuando, bueno, ustedes saben que la historia de Chile tuvo en un determinado momento un momento muy cruento, con un cambio de gobierno muy especial, este centro se cerró. Este centro comunitario de educación popular se cerró, pero sus autores crearon este libro que se llama Técnicas Participativas de la Educación Popular. Y este libro ha tenido la posibilidad de ser publicado en muchos lugares, y hace unos años ellos, que ya están veteranos, estos docentes, han logrado colocar ese libro en una página web, y está al alcance de todo. Acá hay un montón de técnicas. Ustedes quieren técnicas para presentación, técnicas para analizar un tema, técnicas para hacer un trabajo de discusión, técnicas para buscar soluciones, técnicas para acordar, para hacer acuerdos grupales, técnicas para producir algunos materiales educativos para trabajar con gente. Es decir, realmente les digo, es tremendamente atractivo porque está hecho como una historieta. Aparecen los dibujitos explicando cada uno de los pasos. Y no quiero decir que con esto se pongan a estudiar el libro, no. Cuando puedan, entren por la web y busquen técnicas participativas para la educación popular del CIDE, con C, C-I-D-E, y ahí ustedes van a ir encontrando, lo van a leer quizás como una historieta, pero les van a ir quedando en el bagaje de ustedes algunas ideas de qué cosas hacer y que se les van a presentar en la vida cotidiana, es decir, puedo probar y hacer tal cosa. Y si no se acuerdan bien, bueno, tienen la posibilidad de ir a internet y encontrar ahí cómo está el desarrollo, fundamento, los pasos. Algo que al comienzo cuesta mucho cuando digo, vamos a hacer una dinámica, porque yo usaba mucho la palabra juego y muchos adultos dicen, yo no vine aquí a jugar. Es decir, realmente aparece una formalidad de los procesos, que tiene que ver mucho también con nuestra educación un poco acartonada, tradicional del pasado. Y luego que logran meterse en la dinámica, y terminada la dinámica, son los primeros a decir, ¿cuándo volvemos a tener otro encuentro? Porque hoy me sentí bien, hoy disfruté, hoy aprendí, hoy fue una instancia realmente importante. Y esa es la mejor evaluación que puede tener un docente de su trabajo pedagógico, que ha podido programar, que ha podido acompañar a un grupo, que ese grupo ha podido reflexionar sobre un problema y que ha podido encarar algunas soluciones para tratar de impulsar y llevarlas a la práctica para cambiar la calidad de vida. Esas son las 3 herramientas que yo les recomendaría por experiencia personal. Al principio nos cuesta un poco, sobre todo aquellos que todavía no están muy acostumbrados a coordinar grupos o a hablar en público, pero les puedo asegurar que sobre la marcha se aprende, y se aprende a perder las inhibiciones personales.
Yo era una persona que no me animaba a hablar en público. A los 15 años, cuando perdí a mi padre y me vestía de negro, y no me animaba a hablar en público. Y tuve problemas en la secundaria, pero tuve también docentes excelentes que de a poco me fueron ayudando a soltarme, a soltarme. Y luego hice algo de danza, algo de teatro, algo de recitado criollo, algo de arte, que me fue ayudando a perder los temores y a no tener miedo de compartir con otros la búsqueda de un proceso educativo que es permanente y que hace a la riqueza del ser humano, a la calidad de vida y a enfrentar muchos de los problemas que la vida nos depara. Gracias.